34 escuelas y colegios del Cantón Durán lucieron desolados tras acogerse a las clases virtuales por la ola de violencia. ¿Qué es lo que comunican los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa con sus gestos y actitudes? Televistazo analiza su comunicación no verbal. El precio del quintal de arroz se mantiene sobre los $50 a pesar de que los comerciantes dicen que no hay escasez. Se subieron directamente al bus, rociaron combustible y lo incendiaron. El chofer de un bus urbano atacado por 10 delincuentes armados en Guayaquil cuenta cómo además le prendieron fuego. Más de 2.000 migrantes al día intentan cruzar la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en su ruta a los Estados Unidos. La mayoría llega de Venezuela. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo este martes 26 de septiembre. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Empezamos con las disposiciones nuevas ante la violencia en Guayas. Educación, la otra víctima. El Ministerio de Educación decidió que 34 unidades educativas fiscales del Cantón Durán suspendan las clases presenciales desde este martes. Una vez más, el motivo es por la violencia criminal. Diego Cuenca describe el ambiente que vive esa localidad de Guayas. El Cantón Durán amaneció con 34 unidades educativas cerradas. Suspendieron las clases presenciales por decisión del Ministerio de Educación debido a la violencia criminal. El efecto de la medida convirtió las zonas donde están ubicadas en ciudadelas fantasmas. Eran las 9 de la mañana de este martes y en la cooperativa Primavera 2, donde está la escuela Iván Gallegos Domínguez, los estudiantes se quedaron encerrados en sus casas. No había comercio. Solo un grupo de militares intervenían en una vivienda a 50 metros del plantel, donde supuestamente expendían droga. Un hombre quedó detenido y otras personas se escondieron de los uniformados. A 550 metros de ese sitio, en un callejón sin salida, estaba el Colegio de Bachillerato Provincia del Cañar. Un anuncio en su puerta indicaba que no había atención. 2 kilómetros más adelante, llegamos al sector Recreo Viejo. Las calles donde se ubican comerciantes informales que ofrecen comida o golosinas a los menores estaban vacías. Nadie llegó a estudiar a los bloques de las aulas de la escuela 16 de octubre y eso apagó el comercio. En la ciudadela Abel Gilbert 3 encontramos a don Hugo. Era el único en la calle, a 100 metros de la escuela José Durán Maristani, que tampoco tuvo clases. Aunque está preocupado por el retraso de la educación de sus nietos, porque ahora reciben clases a distancia. También está de acuerdo con la medida. Es complicado, pero la seguridad es primero, la vida mejor dicho. Según el Ministerio de Educación, las clases presenciales se retomarán únicamente cuando la policía indique que existen las garantías para salvaguardar la seguridad de los alumnos. Los padres de familia en Durán ya no saben qué es peor. Temen enviar a sus hijos a las escuelas, pero dicen que las clases virtuales no es la solución por las dificultades para conectarse y los vacíos también en el aprendizaje. Hacen un llamado a las autoridades para que detengan a las bandas criminales. Las clases virtuales, lejos de ser la solución al problema de inseguridad, genera más contratiempos a los padres de familia de Durán. Pocos se atreven a hablar por el miedo y tan solo unos, preocupados, afirman que es imposible conectarse a las clases virtuales, pues sus 4 hijos deben hacerlo a la misma hora en diferentes colegios y simplemente las pierden. Hay que enseñarle a los 3 niños juntos, hay que estar conectados ahí, entonces no, bastante complicado. Y mis hijos prácticamente reciben solo las actividades por WhatsApp, vía WhatsApp, porque ellos no se pueden conectar. Olga es abuela. Sus 3 nietos tienen clases virtuales, pero no se pueden conectar porque no tienen internet en casa. Ese no es el único problema. Reconoce que ella a su edad ya no puede darles la guía necesaria en sus deberes. Hace falta un docente que con la virtualidad no se tiene y esto genera vacíos de aprendizaje. Yo no sé corregirlos a ellos, estar parada, sentada con ellos ahí viendo una pantalla que ven, no ven. Y entonces ellos ven lo que les da la gana, hacen por ahí 4, dice ya terminé.
A otros padres les tomó por sorpresa la medida. Algunos trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos en las viviendas, aunque el problema también existía con la presencialidad. Entonces, si que la criatura sale antes de tiempo, entonces, ¿cómo uno viene a recoger la criatura? ¿Sí están trabajando? Sí, uno está trabajando. Entonces, hasta incluso uno puede perder el trabajo. Es el drama que viven padres de familia y estudiantes. Muchos ya no saben si existe alguna solución para darle vuelta a esta realidad. Coinciden en que se necesita seguridad, que pese a los anuncios hechos, no la ven. Y el Ministerio de Educación asegura que las clases a distancia establecidas para ciertas escuelas en la provincia de Guayas durarán hasta que las condiciones de seguridad se restablezcan. También analiza integrar 1000 planteles más al Plan Escuelas Seguras. Carla Delgado con el informe. El retorno presencial a las aulas en centros educativos de Durán y Guayaquil estará ligado a las condiciones de seguridad, aseguró la viceministra de Educación Diana Castellanos la mañana de este martes. Explica que la decisión se tomó para precautelar la integridad de los estudiantes ante la crecida de violencia en ciertas zonas. Evidenciamos que los hechos de violencia y de inseguridad en el sector de Durán continúan incrementándose y esto efectivamente perjudica el proceso de trayectoria desde los hogares hacia las instituciones educativas de nuestra población estudiantil. Por ahora, solo 9.800 estudiantes de 6 instituciones educativas de Pascuales retornarán a las aulas este miércoles. Y en función de las emergencias que se vayan suscitando en el territorio nacional y del análisis permanente que continuamos realizando con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se tomarán las medidas que se corresponda y además de estas medidas son temporales y específicas. Mientras que hasta ahora estaba previsto que más de 10.800 estudiantes del Cantón Durán se reintegren a la presencialidad el 2 de octubre. Sin embargo, no fue específica en el por qué unos estudiantes retornarán a las aulas más pronto que otros. Esta es una decisión que se toma con respecto al impacto que los hechos de seguridad ocasionan en cada una de las instituciones educativas y cuál es el proceso que se requiere al interior de la institución educativa para garantizar el retorno a la presencialidad. Dice que para quienes sigan en la virtualidad se ha garantizado el acceso al aprendizaje a distancia mediante varios métodos, conscientes de que no todos acceden con facilidad al Internet. Es educación a distancia que puede implementarse a través de mecanismos virtuales o a través de otros mecanismos como fichas pedagógicas o acompañamiento docente con distintas metodologías y procesos de conexión. La idea es que esta condición actual de inseguridad no implique un retroceso académico. Y ante el cuestionamiento si el Plan Nacional de Escuelas Seguras fue un fracaso, la viceministra indicó que el proyecto está en marcha en 200 centros educativos y que al momento está en fase de evaluación y que incluso se revisa que 1000 escuelas más integren esta iniciativa. Narcotráfico, la guerra sin éxito. El crimen organizado y el narcotráfico son los principales enemigos del Estado. El gobierno de Guillermo Lasso abandera la lucha para frenar las actividades ilícitas, pero ¿cómo mide su efectividad? ¿Es suficiente la forma de medición? Fabiola Santana lo explica. El gobierno mide los resultados de su lucha contra el narcotráfico por la cantidad de droga que ha capturado. Pero ¿es suficiente esa forma de medición? No, según los expertos, porque debe tomarse en cuenta, entre otros factores, el incremento de la droga que ingresa, la violencia y si esto afecta o no a la economía criminal. En agosto, el jefe de Estado señaló que en 27 meses de gestión, la policía incautó 501 toneladas, más que los gobiernos anteriores en lapsos similares. Con Lenín Moreno, 203 toneladas y con Rafael Correa, 58 toneladas. Esto tiene que ver con el incremento de la producción de cocaína en Colombia, que cultivaba anualmente 86.000 hectáreas de hoja de coca al inicio del gobierno de Correa, 171.000 hectáreas con Moreno y 204.000 hectáreas al inicio del gobierno de Lasso. Ese aumento se vio reflejado en el incremento del porcentaje de ingresos de cocaína al Ecuador desde Nariño y Putumayo en el sur de Colombia.
Anterior al 2019 entraba en promedio el 50% de lo que se producía en la frontera sur de Colombia en relación a la cocaína. Actualmente es del 70%, es decir, Ecuador es muchísimo más atractivo para la logística del narcotráfico que en años anteriores. Es decir, hasta antes de 2019 ingresaban 218 toneladas de cocaína y el año pasado fueron cerca de 525, sin contar con otros tipos de drogas y las que ingresan por Perú. Al menos lo que entró en el 2022 se incautó. Mayor incidencia y donde se ubican los puertos de salida de la droga. Un factor esencial para evaluar el éxito de la lucha contra el narcotráfico es si se afecta la economía narco. En los primeros 7 meses de este año, la policía calculaba 246 millones de dólares de afectación. Sin embargo, informes internacionales dicen que hay un mercado de 953 millones de dólares y ubican a la cocaína como el 6º rubro de exportación ecuatoriano. Pero en la realidad podría ser mayor. Bueno, y España incautó 1.700 kilos de cocaína enviados desde Ecuador en un contenedor con frutas. El hallazgo se dio en el puerto de Valencia, uno de los principales puntos de entrada del narcotráfico a Europa. El caso involucra al Cártel de los Balcanes, la principal organización narcodelictiva que lleva drogas desde Sudamérica a Europa. En esta ocasión, una serie de inspecciones en las instalaciones portuarias de Valencia permitieron detectar el cargamento de 1,7 toneladas de cocaína en el doble fondo de un contenedor de frutas que llegó desde Ecuador. En el mismo sitio se realizó la detención de un albanés que había llegado a supervisar la transacción. La policía española ha detectado un entramado para importar droga semanalmente y las capturas han sido constantes en los últimos 3 meses. En junio y en julio, bajo la misma modalidad, en 3 operativos distintos, también hallaron droga llegada en contenedores. En total incautaron 831 kilos de cocaína. Y en agosto, en una operación coordinada por Europol, con ayuda de fuerzas de Serbia, Brasil, Francia, Polonia, Portugal y España, se intervino un narcovelero en el Atlántico que llevaba 2,7 toneladas de cocaína desde Sudamérica. 2.000 migrantes al día intentan cruzar la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en su ruta hacia Estados Unidos. Se concentran en un enorme campamento a esperar que amanezca para iniciar la caminata. Van con pocas pertenencias y en cada grupo hay muchos niños con sus padres. CNN tiene un reporte desde la selva del Darién. Este es el campamento Las Tecas, ubicado en Acandí, Chocó. Es el último en el noroeste colombiano antes de llegar a Panamá. Con un megáfono, un hombre da las últimas recomendaciones. Luego, pide a los migrantes entonar el himno del país que dejan atrás. El himno que más se escucha es el de Venezuela. Amanece y se abre la puerta hacia la selva. Y se ve muchas, pero muchas familias completas. Algo que sorprende es la cantidad de niños que son llevados de la mano, cargados en brazos o como ellos 3, cuyos padres les colocan cuerdas para que no se pierdan entre la gente o en la selva. Un grupo grande el de hoy, cerca de 2.000 personas están saliendo rumbo hacia la frontera con Panamá. Entre los migrantes hay venezolanos, colombianos, ecuatorianos y más. Van a la selva 2.000 personas, pero hoy mismo llegarán al campamento para salir mañana otras 2.000 y así todos los días en un proceso cíclico. Para llegar a la frontera con Panamá, quienes tengan suerte caminarán 4 días, otros tardarán hasta 7. Todo dependerá de la selva. Un dolor que ellos justifican con la esperanza de encontrar una mejor vida en Estados Unidos. Un oso arrasó con la comida de un picnic familiar. Al volver le contamos dónde ocurrió. Desde que fueron levantadas las medidas cautelares, los 103 aspirantes podrán rendir su examen de oposición. Francisco Garcés tiene más detalles.
Los miembros de la Comisión de Selección de Contralor se reunirán esta tarde para reanudar el concurso para elegir a esa autoridad. Su presidente, Marco Chalco, tomó la decisión después de que el juez Jorge Luis Medina de Bucay archivó la acción de protección que pesaba sobre el concurso y levantó las medidas cautelares que lo detuvieron. La acción de protección que fue presentada el 14 de septiembre quedó insubsistente porque Jennifer Díaz Ortiz se retractó y la retiró. Ella denunció múltiples irregularidades en los trámites realizados por la Comisión de Selección de Contralor y aseguró que se había violado los derechos de varios de los participantes. Pero retiró su reclamo con un escrito presentado el mediodía de lunes. A las 3 de la tarde el juez notificó la decisión y así quedó suspendida también la audiencia que debía realizarse este martes, en la que se conocería la suerte del concurso. Concluido el trámite judicial, los miembros de la comisión aprobarán una nueva fecha para que los 103 postulantes en el concurso rindan el examen escrito de conocimientos, que en el cronograma original estaba previsto para el 19 de septiembre. Hasta el momento la candidata mejor puntuada es Alejandra Vivanco, que fue subcontralora con Carlos Polit y tiene 49,5 puntos sobre 50. Le siguen el ex embajador en el Reino Unido durante el gobierno de Rafael Correa, Juan Falconi Puig, con 47 puntos y Humberto Barreiros con 45,5 puntos sobre 50. El gobierno comparece ante la Corte Constitucional antes del dictamen sobre el decreto ley de finanzas públicas que propone cambios en el pago de deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES se opone a la norma que pretende el perdón de más de $1.000 millones que le debe el Estado por intereses debido a que desde febrero el Ministerio de Finanzas no cancela el 40% de las pensiones jubilares. También genera polémica la pretensión de fijar en 33% la responsabilidad del gobierno para el pago por enfermedades catastróficas. En la tarde se dará una nueva audiencia sobre el último decreto ley pendiente de gestión de riesgos y desastres. Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano Gustavo Petro, va a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía presentó la acusación formal por el uso de dinero ilegal para cubrir lujos y parte de la campaña presidencial. También está investigada la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, quien reveló a la justicia detalles del origen y destino de la plata. 20 personas murieron por una explosión de un depósito de combustible en la región asiática de Nagorno-Karabaj. Ocurrió mientras miles de personas huían tras el éxito de la ofensiva de Azerbaiyán para controlar la zona. Un tanque de gasolina explotó en el suburbio de Stepanakert, en la región asiática de Nagorno-Karabaj. En el momento del estallido había decenas de conductores cerca, intentando conseguir combustible para huir hacia Armenia, en medio de los combates que Azerbaiyán libra para tomar control de la zona. Hay informes de 20 muertos y más de 300 heridos. Sin embargo, no existe una versión oficial de qué fue lo que provocó la detonación. El gobierno de Armenia anunció hoy que 13.350 personas cruzaron la frontera a bordo de buses, camiones y vehículos privados. Son ciudadanos de origen armenio que temen que los azerbaiyanos los asesinen en una limpieza étnica. La región de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, pero en territorio reconocido como parte de Azerbaiyán, contaba con 120.000 habitantes, pero la semana pasada las fuerzas azerbaiyanas decidieron tomar represalias por la muerte de 2 de sus civiles y 4 militares. Los ataques azerbaiyanos dejan 25 muertos y las autoridades armenias retiraron sus militares de la zona. 6 personas murieron en Ciudad de Guatemala tras el desbordamiento del río El Naranjo por los aguaceros de la madrugada de este lunes. El río, que pasa por debajo de un puente del mismo nombre, destruyó viviendas. Decenas de rescatistas buscan a 13 personas reportadas como desaparecidas y además hay 6 inmuebles con daños severos y otros 4 en riesgo de colapsar. Las autoridades revelan que en 2004 ordenaron evacuar este sector ya que los residentes estaban ya en riesgo. Sin embargo, años después volvieron a habitarlo a pesar del peligro. Y en México, un oso sorprendió a una familia que disfrutaba de un picnic en un parque de Chipinque, en el estado de Nuevo León. El animal apareció de repente, se subió a la mesa
de madera para comerse los alimentos que las 5 personas estaban disfrutando. Todos permanecieron inmóviles hasta que el oso se retiró de manera tranquila, sin agredir a nadie. Solo quedó la carrocería del bus que fue incendiado en el norte de Guayaquil esta mañana. ¿Por qué ocurrió? Merlin Ochoa indica que el vehículo quedó destruido, dejando a su dueño con una deuda de $70.000. El bus de la línea 120 de la cooperativa 10 de agosto quedó envuelto en llamas. Televistazo habló con el conductor y con el dueño del vehículo. Con voz entrecortada e impotencia, relataron que a las 5:30 de la mañana de este martes, en el bloque 1 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil, delincuentes armados en 2 carros y 3 motos interceptaron la unidad. Que ha sido más de 10 personas los delincuentes que le han cruzado al carro. Se subieron directamente al bus con gasolina y rociaron combustible y lo incendiaron. Indicaron que es un acto terrorista, pues dentro del bus estaban 30 pasajeros. Lograron salir antes que el fuego consuma todo. Yo me escurrí de una, salvé mi vida, traté de salvar mi vida. Quebrado, pues ya ahorita ya no tengo la unidad que elabore y cómo pagar a las instituciones bancarias. Pues yo tengo deuda de más de $70.000 de este carro. El dueño comenta que hace 3 años compró el vehículo, pues es una profesión familiar de 25 años. Angustiado vio cómo su esfuerzo quedó convertido en escombros. Ni él ni el conductor han sido extorsionados, pero la cooperativa de bus a la que pertenece y que tiene 70 unidades, sí ha sido atacada por los vacunadores. Han entrado entre 5 personas allá a la estación y les cogen ahí y disparan como 8 balazos. Y ahí habían dejado un papel diciendo que tienen que pagar $2 diarios. En el lugar los habitantes están asombrados y preocupados. Las llamas afectaron las fachadas de 6 casas y negocios. Todo está partido, la ventana, se quemaron el letrero. ¿Y quién no va a pagar eso? El carro convertido en chatarra fue trasladado a la policía judicial para determinar si las cámaras que tenía en su interior grabaron a los responsables. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Este martes el CNE despachó el material electoral hacia los 101 recintos del exterior para que más de 450.000 migrantes puedan sufragar el 15 de octubre. Los paquetes enviados contienen documentos, equipos, urnas, papeletas y biombos. La distribución ocurrió con la supervisión del personal militar. El organismo informó que la empresa Mongart será la encargada de trasladar los kits bajo medidas de seguridad. Esta mañana se realizó el sorteo público para definir el orden de ubicación de los candidatos y su intervención en los 4 ejes temáticos establecidos por el Comité de Debates. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, iniciará el debate y hablará sobre economía y temas sociales. La representante de la Revolución Ciudadana, Luisa González, responderá primero las preguntas de seguridad y política. El debate se realizará el domingo 1 de octubre a las 19 horas, durará 2 horas y será transmitido en cadena nacional de televisión, radio y redes sociales. ¿Qué transmiten los gestos y los movimientos corporales de Luisa González y Daniel Noboa a sus electores? Patricio Díaz conversó con 2 expertos que responden sobre comunicación no verbal de los candidatos a la presidencia. Daniel Noboa utiliza bien movimientos y gestos para dar confianza a sus electores y ganar nuevos. Los expertos destacan la postura que el candidato de Acción Democrática Nacional asume frente a sus audiencias. Por ejemplo, cuando está sentado, se inclina hacia adelante, mostrando interés. Siempre haciendo posturas de mucho poder. Él siempre se sienta erguido, con las piernas abiertas, con los brazos así o así. Cuando camina o va por la calle, te hace esto, posturas de victoria. Cuando está ante un público, sea en una reunión con estudiantes o gremios, así como en una tarima, Noboa tiene gestos con los que transmite confianza a quienes lo miran. Su postura rara vez es tensa, su postura casi siempre es abierta, movimientos y gestos con las manos, es expresivo con el rostro.
de una persona dominante, no en el sentido de autoritario o agresivo, sino en el sentido de estar en control de la situación. Los dos expertos identifican un afán de Noboa por desmarcarse de las tradicionales posturas y gestos de los políticos. Y para ello, además de sus movimientos, está su modo de vestir. Él utiliza camisas mangas cortas, utiliza mucho la polo y utiliza camisetas. O sea, es muy raro ver a un político yendo a entrevistas o eventos en camiseta. El chaleco antibalas no limita su comunicación no verbal. Más bien el que lo haya usado en el debate y lo mantenga en sus actividades desde la primera vuelta, generó ya un mensaje que ha sido aprovechado por el candidato. Porque ya quedó como un signo en el imaginario colectivo de fuerza, de yo te protejo, de yo soy el guardián, yo estoy aquí por tus intereses, yo te cuido. Para los expertos, en la campaña del candidato Noboa hay un conocimiento de la importancia de los mensajes que transmite con su cuerpo. Más aún cuando el propio Noboa tiene estudios en comunicación política. Luisa González cambió su comunicación no verbal entre la primera y segunda vuelta. En eso coinciden los expertos. Sus posturas ya no son tan rígidas, sus gestos son más alegres y ella es más suelta. Se la ve más segura. Según los expertos, no todo está bien. Por ejemplo, cambió su afiche. Frente al que mostraba en primera vuelta, ahora aparece con los brazos cruzados y el mensaje que transmite no le beneficiaría. Esto, según la investigadora Amy Cary, es una postura de poco poder. El análisis del movimiento de sus manos es ambivalente. Cuando aprueba o con sus dedos enumera, transmite que sabe lo que dice o está segura de lo que dice. Pero cuando señala reiteradamente con el índice, su mensaje le puede desfavorecer. Pasar de una percepción de poder y de fuerza a una percepción de agresividad, porque es todo el tiempo señalar y señalar con el dedo índice. Si lo llevamos al otro extremo, no es algo tan bueno. Los analistas coinciden en que la entonación que utiliza para hablar a sus electores genera confianza y hasta cierto acercamiento. Su modo de vestir influye para eso. Usar, por ejemplo, ropa blanca o chaqueta. Porque una postura abierta, expansiva, donde tenemos una postura con los hombros elevados, lo cual ayuda a hacerlo con el saco, hace que se vea una imagen de mayor fuerza, de mayor poder. Sin embargo, cuando está en entrevistas o enfrenta preguntas incómodas, sus movimientos pueden tener un toque forzado. A veces es demasiado estudiada. En su lenguaje no verbal en la televisión, por ejemplo, los movimientos son como perfectos, estudiados. Los movimientos son a veces rígidos incluso. Los especialistas también analizaron los mensajes que transmite la candidata con el cuerpo mientras está en una tarima. Luisa González suele permanecer relativamente quieta, lo cual le favorece. Moverse mucho podría transmitir nerviosismo o intranquilidad. La Dirección de Aviación Civil adquirió 2 radares por más de $4 millones para aeropuertos de Guayaquil y San Cristóbal en Galápagos. Los nuevos equipos fueron comprados a la empresa española Indra, que tiene una millonaria glosa determinada por la Contraloría. Paul Romero con el informe. Los 2 radares nuevos serán instalados en los aeropuertos de Guayaquil y en el de San Cristóbal en las Islas Galápagos. La Dirección Nacional de Aviación Civil autorizó el proceso de licitación en octubre de 2022 y participaron 5 empresas. El concurso internacional ganó la española Indra. La DAG le adjudicó el contrato por $4.455.000. Los nuevos radares reemplazarán a los existentes en las terminales de Guayaquil y San Cristóbal que cumplieron 20 años de vida útil. Desde la semana pasada, técnicos de la empresa y de la Dirección de Aviación Civil realizan trabajos para la instalación del nuevo sistema. La DAG aclaró que esto no interrumpe el servicio ni afecta a las operaciones aéreas. Los nuevos radares tienen un moderno sistema de vigilancia, mayor cobertura, tecnología de punta y cumplen con los estándares internacionales según la DAG. Sin embargo, la empresa Indra registra problemas con contratos anteriores. En 2014, la Contraloría le determinó una glosa por $23.7 millones por irregularidades en el contrato para la implementación del Sistema de Información Judicial Justicia 2.0 para el Consejo de la Judicatura. Pero este no es el único contrato que tiene la empresa Indra en el Ecuador. Este año la Fuerza Aérea le compró otro radar por $24 millones tras la explosión del instalado en Montecristi y Manabí para detectar a narcoavionetas. Casi 1 millón de viviendas listas para habitar permanecen desocupadas en Ecuador. Quito concentra más inmuebles vacíos. Un reporte ahora de Diego Puente.
918.000 viviendas entre casas y departamentos están desocupadas en el país. Aunque Guayaquil tiene más población que Quito, es la capital la que lidera el grupo de las ciudades con más inmuebles sin ocupantes. En 2010, en Quito se registraron 82.000 unidades sin uso. En 2022 hay 173.000. Guayaquil está en segundo lugar. Registra 119.000 casas y departamentos sin habitar. ¿Pero por qué se da este fenómeno en las grandes ciudades? Porque en estos 10 años han ocurrido cosas en el país, entre ellas, digamos, la pandemia, entre ellas los fenómenos migratorios que se han intensificado, que hace, digamos, que para los hogares el adquirir una vivienda dentro del sistema financiero, dentro del sector inmobiliario del país, no sea, digamos, o posible o tan interesante como en otras épocas. En la Sierra Centro y Sur, las provincias que más casas sin ocupar registran son Azuay con 58.124, Tungurahua con 36.230, Chimborazo con 35.197 y Cañar con 25.219. La migración interna y externa influyen para tener pueblos con pocos habitantes. En el censo del 2010 se contabilizaron 605.000 viviendas sin uso, 300.000 menos que las registradas en 2022. Objetivo de reducir el impacto ambiental se conocieron en el primer encuentro por la movilidad sostenible. Adriana Bermeo recorrió la feria. El primer encuentro por la movilidad sostenible se realizó este miércoles en Quito. Se presentaron propuestas públicas, privadas y de la academia para reducir el impacto ambiental por el uso de medios de transporte. La empresa privada trabaja en la importación de buses eléctricos. En Guayaquil ya circulan 19 unidades de este tipo y representan el 70% de ahorro en mantenimiento, a más de la reducción de emisión de gases contaminantes. Ahora se realizan pruebas en Quito con este bus que además incorpora sistemas de seguridad. El gobierno avanza en el plan para incentivar el uso de bicicletas y scooters y también para impulsar la adquisición de autos y motos eléctricas. Es poder tener créditos que incentiven la adquisición de este tipo de vehículos. No solamente a particulares, pero sobre todo en la movilidad masiva, en los buses, en los taxis. La Universidad Internacional del Ecuador también fue parte de esta feria. Ellos utilizan las baterías usadas de vehículos híbridos y eléctricos para generar electricidad con carga solar para viviendas de difícil acceso. Utilizar esa batería que ya no cumple su función específica en el vehículo y que pueda cumplir otro tipo de acción. Durabilidad de 8 horas utilizando 4 focos, una refrigeradora y una televisión. Los resultados de esta investigación se implementarán en comunidades de la Sierra como Cayambe y Las Palmas en la provincia de Esmeraldas durante el primer semestre del 2024. En minutos. Las 400 toneladas de arroz uruguayo que llegaron al Ecuador solo servirán para cubrir la demanda de 4 horas. ¿Cuándo vendrá otro cargamento? Ya le contamos. Se mantiene en los mercados del país. El quintal cuesta en promedio $60. Este incremento no ha afectado las ventas porque el producto es primordial en la mesa de los ecuatorianos. Al mercado mayorista de Quito llegan diariamente camiones con quintales de arroz. No hay problema de desabastecimiento. Sin embargo, el alza en su precio se mantiene desde abril. La libra, que se comercializaba en 50 centavos, está ahora en 60 centavos. El quintal, que costaba entre 35 y 40 dólares, ahora está entre 55 y 60 dólares, dependiendo de la calidad y marca del producto. Los compradores que ven las bodegas llenas de quintales de arroz dicen que el incremento no se justifica. En el centro sur del país el panorama es similar. Así se evidenció en un mercado del cantón Gualaceo de la provincia de Azuay. El quintal pasó de 42 dólares a un promedio de 60 dólares. No solo ha subido, no ha bajado, no se ha puesto un precio accesible como estaba más antes. Y lo mismo se constata en los mercados del centro de Guayaquil. Antes, un quintal que costaba 35 dólares, ahora llega a 60 dólares. Los comerciantes iban directamente a las piladoras a comprar el producto, pero ya no pueden realizar ese viaje por temas de inseguridad. Los clientes, ¿qué más queda? Tienen que comprar porque igual tienen que comer. Aunque sea los que llevaban 2 libras, ahora tienen que llevar 1 libra. Los compradores se preguntan si el arroz que llegó desde Uruguay servirá para que el precio disminuya.
Y llegó el primer cargamento de arroz importado desde Uruguay, 400 toneladas que se distribuyeron entre piladoras de Guayas, como informa William Young. Esto es parte del primer desembarque. Son 400 toneladas de arroz que llegaron desde Uruguay, pero solo servirá para cubrir la demanda de 4 horas, ya que en el país se consumen 100 toneladas por hora. Este cargamento se distribuyó a piladoras de Guayas. Sin embargo, el plan de importación incluye a industriales de Los Ríos. En total, se espera que cada semana, hasta noviembre, lleguen cargamentos similares para completar las 15.000 toneladas compradas a ese país. Embarques parciales de 1.000 a 1.500 toneladas que van a ser en los próximos 8 semanas. Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros, reconoció que esto no resolverá el problema en el mercado local porque el déficit en el primer semestre del año fue de 125.000 toneladas. Este año hemos experimentado el nivel de inventarios más bajo de los últimos 15 años. Lo cual nos tiene sin reservas estratégicas. Ya en Mercosur, Ecuador ya no tiene opción de comprar más producto. Hasta por lo menos marzo del 2024, que ellos tienen una nueva cosecha. ¿Qué es lo que nos lleva ahorita a ver las opciones? Y la opción más cercana es Estados Unidos. Mientras que la nueva cosecha en Ecuador inició esta semana, un proceso que se extenderá hasta noviembre y en el que se espera obtener unas 180.000 toneladas. El cantante guayaquileño Giampiero presenta un estreno